Hola, hola, bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Para mí es un gusto tenerte aquí. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Jen y nada, estamos aquí hablando de espiritualidad con los pies en la tierra, entendiendo algunos conceptos que la energía de la espiritualidad, de la sanación nos trae. Y hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que si estás en este podcast es porque ya lo has escuchado una y mil veces en tu camino de conocimiento o de autoconocimiento y es tienes que perdonar. Y es que este concepto del perdón creo que se repite muchísimas veces en cualquier contexto en donde estés, ya sea terapéutico, constelaciones, chakras, medicinas ancestrales, siempre sale el perdonar. El perdón es muy importante y el perdón nos hará libres. Y es que siento que a veces se convierte como en una carrera de tengo que perdonar a todo el mundo, tengo que perdonar a mis padres, a mi expareja, a mis hijos, a mis amigos, a las personas que sintamos que nos hayan causado algún sufrimiento o dolor en el pasado o incluso actualmente todavía puede ser. Y quiero aterrizar un poquito lo que es el perdón, porque el perdón desde la vida real, no desde la vida que nos pintan las redes sociales, porque perdonar a veces es como, sí, perdona y serás libre o perdona y ya sigue tu vida, pero el perdón es mucho más profundo y no es como decido perdonarte y ya eso se disuelve de un momento a otro, no. Hay cosas que ir transitando y procesando porque no es de un momento a otro, sino que tiene sus consecuencias, tiene sus caminos. Y es que el perdón no reside en el otro, sino reside en nosotros mismos. Primero, o sea, cuando a veces entendemos o escuchamos la palabra perdón, creemos que es hacia la otra persona, hacia el otro. Y ahí es donde empezamos a cambiar la rueda y es no, el perdón es para mi bien, es para mi propia sanación, es para mi propio bienestar de mi corazón y de sentir mi vida más ligera. Entonces, cuando hablamos del perdón, sí, obviamente va a ser para otra persona, pero yo quiero que cierres tus ojos un momento y sientas por un instante cómo sería tu vida si no tuvieras que tener pensamientos de discordia, pensamientos de odio, pensamientos de frustración hacia esa persona en particular. ¿Cómo te sentirías tú? Pero tú, no te preocupes por el otro, porque a veces también incluso pasa que el otro, ¿sabes? Como que ni siquiera sabe que te hizo daño, o no le importa sencillamente, básicamente, como te hice daño y que a mí no me importa. Entonces, de pronto ahí es también donde está como esa dificultad al poder perdonar, porque es que el otro no me ha pedido perdón o el otro no se ha dado cuenta del daño que me ha hecho. Y aquí la invitación es como que empecemos a soltar suavemente esas capitas y pensar en ti, en tu bien, cómo era yo antes de sentir ese rencor, esa ira hacia esa persona, y tú fuiste una persona antes de esa situación. Entonces, si es una persona, de pronto una expareja, una amiga, un jefe, algo que te causó, piensa cómo eras tú antes y quieres volver a esa situación. Pero también me vas a decir, Jen, pero es que la rabia, la ira, el odio que tengo es hacia mis padres. Desde que fui muy pequeña me abandonaron, me golpearon, me hicieron X o Y cosas. Entonces ahí como que no hay un antes, ¿cierto? Pero empiezas como a reconectar el punto básico y primordial de lo que vinieron los padres a esta vida y es a darnos la vida. Tus padres básicamente cumplieron con el don de darte la vida. Que tú que naciste y te abandonaron, ya mira, eso es como aparte. Y claro, hay un dolor y con esto quiero que quede claro que jamás estaré invalidando el dolor que tú puedas estar sintiendo. Pero también quiero que entiendas cuántos años tienes ahora, si es el caso de tus padres. Naciste, te hicieron daño y ahorita tienes 20, 30, 40, 50 años y todos estos años has seguido cargando con ese dolor. ¿Tú crees que eso es justo para ti? ¿Tú crees que tu alma merece toda esa ira, todo ese rencor? ¿Tú crees que tu alma no vino a hacer algo mucho más grande? A divertirse, a enamorarse, a viajar, a expandirse, y de pronto esta expansión que has querido tener durante 20, 30, 40, 50 años o los que tengas, no se ha podido dar porque tú sigues pensando todavía
en este punto de me hicieron daño, me hirieron, no me cuidaron, me desprotegieron o las cosas que hayan pasado. Entonces, aquí quiero que te des cuenta si eso que ellos te hicieron hace como, ¿cómo lo digo? Hace justicia a todos los años que has tenido cargando ese dolor para ti. Y esto no es para que te juzgues, sino que es como palabras importantes que quiero irte poniendo como semillitas para que vayas entendiendo si, bueno, he ido cargando todo esto y ya tengo tanta edad y todavía estoy cargando, entonces de pronto no me he permitido explorar ni sentir la vida de una forma diferente. Y cuando yo te hablo de el perdón, no te hablo de que tienes que ser obviamente la mejor hija o la amiga de tus padres, si eso no lo requieres. No, eso no tiene nada que ver, solamente es como soltar y liberar y decirles gracias por darme la vida suficiente y ya. Tú te hiciste cargo de lo otro que era importante, que era sostenerte, mantenerte, vivir. Y creo que una de las formas más importantes que podemos hacer es vivir con alegría para resarcir esa herida que se pudo ocasionar. Bien, ahora vamos con de pronto ya una herida también muy difícil, que es una herida de abuso. Entonces hubo violación, hubo golpes, hubo maltratos, cosas que de pronto tú dices, Dios mío, o sea, es muy difícil yo poder perdonar, y hubo muerte también incluso. Entonces sientes como yo voy a poder perdonar este abuso, como yo voy a poder perdonar que esta persona mató a un familiar, o sí, esto es muy complejo y esto vamos a irlo cogiendo con hilos. Y es que volvemos un poco a lo mismo, y es cuánto tiempo. Obviamente el proceso que haya un duelo, aceptación por la situación que pasó, la terapia obviamente, pero ¿cuánto tiempo te vas a dar tú de darle el poder a este perpetrador de seguir, como sabes, con los hilos de tu vida? Porque mientras tú sigas recordando lo que esta persona te hizo y mandándole odio y resentimiento y todo, tú sigues dándole poder a esta persona para, sabes, cómo manejar tu vida, porque tus sentimientos y tus emociones que no han sido todavía liberadas de este suceso, de una u otra forma te siguen, sabes, como conectando con hilos. ¿Por qué? Porque esta eres tú, así como pasó el suceso, pasó el trauma, y aquí está el perpetrador. Y mientras tú no sueltes, tú sigues mandándole los hilos. No importa que sea de odio, sentimiento es sentimiento, y siempre del odio al amor solamente hay un paso, ya lo hemos escuchado. Y mientras tú sigas mandándole estos hilos, tú vas a seguir, sabes, como alimentando de una u otra forma esta relación. Y volvemos a lo mismo, no es que estemos minimizando lo que pasó, sino que tú, con tu poder personal, con tu amor propio, te haces cargo de lo que esta persona hizo. Listo, está bien, esta persona lo hizo, yo me voy a hacer cargo de ir a terapia, de hacer mis procesos terapéuticos, de hacer mis procesos de amor propio, de reconciliación, de amar mi cuerpo. Y en algún punto, cuando sea necesario, vas a empezar a soltar esto, y esta persona ya va a ir perdiendo poder, porque ella lo hizo. Y seguramente nunca vas a escuchar un perdón de esta persona hacia ti. Y eso no es necesario, porque en la espiritualidad, en la energía, no importa que esta persona te pida o no perdón, lo importante es tú, que aprendiste de esta situación y cómo empiezas a fortalecer tu energía y soltar, y tu alma se vuelve un alma muy maestra. Y algo muy hermoso, y quiero que aprendas el día de hoy, es que la mejor cachetada espiritual que tú le vas a hacer a esta persona es continuar tu vida de la forma más plena, maravillosa y feliz que tú puedas hacer. Que esta experiencia para ti es como recordándote lo valiosa que tú eres, y dándole esa cachetada espiritual de tú eres feliz, pudiste continuar con tu vida. Y esta persona, mira, el karma existe, pero a ti esto no te debe importar. Esta persona recibirá lo que le corresponde en su momento, y seguramente tú no te vas a dar cuenta, tú no te vas a enterar, y eso es lo de menos. Lo importante es tú qué estás haciendo para nuevamente recobrar
el poder que tienes de tu vida. Bueno, y aquí me vas a decir, Jen, pero igual, ¿por qué es tan difícil perdonar? Y pasa algo muy importante y quiero que me pongas aquí cuidado para que entendamos un poquito qué es lo que pasa cuando una persona nos hiere o nos lastima, o nosotros herimos o lastimamos a alguien consciente o inconscientemente. Cuando alguien nos hiere, nuestro cuerpo archiva la forma en cómo nos sentimos como patrones de protección. Entonces empiezas a desconfiar, a no volver a creer en las personas, a alejarte, como anticiparte al dolor, y entonces tu cuerpo se va protegiendo, ¿sabes? Como que te vas protegiendo de una u otra forma energéticamente y físicamente para que esa persona no vuelva a lastimarte. Por eso también vemos muchas veces a personas que andan, saben, como con una jorobita aquí caminando porque dentro de su vida le hicieron muchísimo daño y esta persona de pronto no pudo poner sanos límites, entonces lo que hizo fue físicamente empezar a convertirse como a proteger su corazón, que es como lo que vimos en el episodio de los chakras, la energía más vulnerable y el puente en donde está el poder del amor hacia afuera, pero el poder hacia el amor hacia el interior también. Y cuando ya no podemos dar amor hacia afuera porque nos hieren tanto, entonces empezamos a proteger como nuestro corazón interior, pero esa protección, cuando nos cubrimos tanto que se vuelve hasta físico, no deja que impartamos amor, sino que y tampoco soltar, sino que nos cubrimos como unas placas, como una piedrita, y tampoco deja que nos expandamos. Por eso siempre ahí están los ejercicios de abrir, de expandirme, porque vinimos a este plano físico a expandirnos. Y entonces ocurre algo muy extraño, y es que cuando tú dices, bueno, listo, yo voy a perdonar a esta persona, a mi expareja, tú le estás pidiendo permisos a tu mente consciente, a tu mente racional, que le estás dando la indicación de darle como el permiso para perdonar a esta pareja. Pero resulta que eso va mucho más adentro, eso va mucho más energético y espiritual, y lo que hacen es como si nosotros pudiéramos vernos con unos lacitos, como conectamos con otras personas, lo que se genera es un nudo, y así tú lo quieras alar para soltarlo. Cuando tú te das cuenta que hacemos un nudo y lo alamos, lo que hace es apretarse más. Entonces, no solamente es racionalmente como que voy a perdonar a esta persona y ya salgo de esto. No, es algo que tiene que ir mucho más negociando y atravesando esas capas para ir subsanando. Por eso el perdón no es algo que se haga de un día para otro. El perdón es un proceso que debemos ir transitando de a poco, y aquí te voy a enseñar las 3 capas. Y la primera capa es el perdón hacia el otro, la típica que conocemos: perdona al otro, ya suelta, ya libera. Y es real, es válido, como te suelto, te libero, te perdono para que seas libre, yo sea libre y yo ser libre, y es totalmente válido. Pero como hablábamos ahorita, tú le estás mandando ahí una señal netamente a tu cerebro racional, y el cuerpo, que ya tiene una memoria de dolor y de sufrimiento, pues te va a decir, no, mi ciela, no, mi amor, eso no es así de fácil, porque hay que hacer un proceso. Y aquí vamos con la capa número 2, y sería el perdón hacia la vida. Porque cuando alguien te hiere, tú lo primero que le peleas es a la vida. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste que me pasa eso? O a mí siempre me va mal en esto, a mí siempre me ponen los cachos, a mí siempre me va mal, yo siempre me enfermo, siempre. Y es como que una pelea hacia la vida y una deuda hacia la vida, en donde no me estás sosteniendo adecuadamente, y empieza también como ese hilito a sentir que yo, pues para qué valgo si es que la vida no puede cuidarme o no puede sostenerme lo suficiente, y permite que me pasen este tipo de cosas. Y aquí también puede ser como que peleas con Dios, llámese Dios, la Pachamama, el universo, como porque tú permites que me pase esto a mí, si es que yo hago mis meditaciones, yo oro, yo pido, yo soy un buen ser humano, yo ayudo, yo hago servicio. Entonces como que las cosas, sabes, como primordiales que la vida espiritual nos pide, yo las estoy haciendo, pero aún así estás permitiendo que me pasen este tipo de cosas. Y ahí está la otra capa que hay que atravesar, y es como que la vida no nos debe absolutamente nada, ni está en deuda con nosotros, y eso también viene como de esa raíz
de esta segunda capa, seguramente también de nuestros padres. Como que si la vida me debe es porque seguramente estamos pensando que nuestros padres nos deben. Y empezamos a que todo como que no nos sale como nosotros queremos, es por culpa de la vida o por culpa de alguien más. Y vamos con la tercera y última capa, y siento que es la más profunda y la que de pronto puede ser un poco más difícil, y es el perdón hacia ti mismo. Y es el perdonarte por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que permitiste, porque te quedaste en ese lugar por tanto tiempo y tuviste que haberte ido como en el primer momento. Y por haber permitido tantas cosas, por haber permitido muchos años en una situación, en una relación que tú dices en este momento, pues no tenía, no me llenó, o perdí mi tiempo, y pues todo eso pesa. Como durante esa relación 10 años me hubiera dado cuenta, hubiera durado solamente 2, y todo eso va cargando, porque igual el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y perder tiempo es sentirnos que pues pucha, algo no hicimos bien, y entender que debías irte en algún momento cuando ya la vida te avisó que debías irte, pero te quedaste, es algo bien doloroso y difícil como de entender. Y aquí nos quedamos claros de que el perdón es un camino, no es algo de un día para otro, y más cuando hemos entendido las 3 capas del perdón, porque normalmente siempre nos vamos a la primera, a la que tengo que perdonar al otro y voy a perdonarlo y no sé cómo, pero bueno, lo voy a perdonar. Pero nos vamos dando cuenta que es mucho más profundo. Hay un perdón también hacia el entorno, la circunstancia, la vida, que produjo como el escenario para que tuviéramos esa situación, pero también mucho más profundo está el perdón hacia nosotras mismas por habernos quedado o por haber permitido esa situación durante X tiempo. Y obviamente este episodio se trata sobre una nueva forma de ver el perdón y entender el camino. ¿Qué pasa? El perdón no es algo que yo hago de un día para otro, sino el perdón es un sendero en donde yo decido subirme a ese sendero y transitarlo. Cuando tú te haces consciente, por ejemplo, de estas 3 capas que nombramos, y te montas en el camino del sendero del perdón hacia esta persona, hacia esta situación, tú dices, ok, ya entiendo que es un proceso, es un camino. Yo decido montarme en el sendero, en la maestría del perdón, y voy a empezar a caminar el sendero de ese perdón hacia esa persona o hacia esa situación. Y esto es muy bonito porque vas a hacerlo ahora conscientemente de que hay unas capas en donde decides entender que debe haber un perdón hacia el otro. Pero lo lindo aquí es que no, sabes, como que las capas no es hago una y después la otra, no. Las capas pueden ir como las 3 en paralelo, entendiendo que cuando decido perdonar al otro y de pronto alguien me pregunte, bueno, ¿ya perdonaste a esta persona? Estoy en el proceso del perdón, estoy en el camino, estoy en el sendero. Por lo menos, mira, ya hay una acción, ¿sabes? Como que ya conscientemente decido que esto va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero ya por lo menos lo decido y me monto en el sendero. O sea, no lo estoy evadiendo, estoy caminando, estoy transitando esto, como este camino de prueba, como también esta iniciación que nos pone la vida, porque el perdón siento que es una iniciación que nos pasa a todos. Todos tenemos personas o situaciones por las cuales sanar, perdonar. Y no tiene que ser de un día para otro, sino tú te montas en el sendero y vas a decir, no sé cuándo, pero algo que sí te recomiendo es que por lo menos tengas como el mantra o la frase de decirlo en esta vida. En esta vida, o sea, tú no te vas a morir, tú no te vas a ir de este plano, tú no vas a desencarnar sin haber perdonado a esta persona, porque tú no te quieres llevar esa carga a una siguiente encarnación, a una siguiente vida. No, tú vas a dejar, si eso pasó en esta vida, pues lo vas a solucionar en esta vida. Y eso te va a dar mucha paz y mucho discernimiento para entender. Y cada vez que ya pienses en esta persona, tú vas a decir, estoy en el proceso de perdonarlo. Y por favor, y algo que quiero que quede muy claro es que no te apresures a sentir que debas perdonar a alguien, porque eso puede ser al contrario contraproducente. O sea, no permitas que las personas que están a tu alrededor te obliguen, es que tienes que perdonar al papá de tus hijos, es que tienes que perdonar al papá de tus, o es que cómo no vas a perdonar a tu mamá.
Mira, tú estás en tu proceso y todos tenemos procesos completamente únicos y diferentes, y aquí también está como el honrar quién eres tú y poner sanos límites para las personas que de pronto a tu alrededor te están obligando a hacer algo pues que definitivamente en este momento para ti pues no es tan viable. Y algo aquí muy lindo, y es que tú te vas a dar cuenta que cuando tú te montas en el sendero del perdón, te vas a empezar a sentir más ligera. Y algo muy importante también es que no porque te montes al sendero del perdón para esta persona, la vida no vea el sufrimiento que esta persona causó en ti. Eso no tiene nada que ver con la otra persona. Recuerda que tiene que ver contigo, cómo te sientes tú y lo que queremos que tú sueltes para que vivas en libertad, en plenitud. Y no como que no importó lo que pasó y la vida siguió como si nada. No, sí importó. Y recuerda que no sé si tú crees en Dios o crees en el universo, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, y todo lo que haya pasado y de pronto la herida que te han podido causar, todo eso se ha visto. Pero este episodio no es para que tú sientas como que, ay, bueno, y entonces cuando le va a llegar su karma. No, eso a nosotros no nos importa. Al contrario, eso como que allá, y tú encárgate de sostenerte en amor y decir, yo soy mucho más grande que esto, yo soy mucho más poderosa que esto y esto no va a poder conmigo. Y antes de cerrar este episodio, quiero ayudarte un poquito o ayudarnos a entender un poquito de pronto cómo puede ser el camino del perdón hacia una persona en particular. Y es que empecemos por la premisa de que las personas heridas hieren. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que esta persona que nos hirió es porque está herida. Entonces, cuando tú te subes en el camino del perdón, vas a entender, ok, esta persona consciente o inconscientemente me hirió, pero es porque está herida. Y lo que vas a empezar a hacer es, en su momento, cuando lo sientas, vas a empezar a verla con amor y con compasión. Esta persona está herida, esta persona tiene miedo, por eso reaccionó así conmigo, por eso me trató, por eso me hirió, por eso. Esto, con que hagas este ejercicio, no quiere decir que le estás quitando el poder, no. Tú estás siendo un ser humano que está viendo de frente a otro ser humano que está herido, y puedes empezar a envolverlo en virtudes que a ti te gustaría que esta persona tuviera y que de por sí tiene, porque todos tenemos virtudes. Lo que pasa es que cuando estamos heridos dejamos como un lado las virtudes y empezamos pues a sacar la herida, porque de alguna otra forma cuando no hacemos un proceso terapéutico, esa herida pues se queda dentro de nosotros y como que cada día crece más. Entonces tú vas a empezar a enviarle luz a esta persona. Si esta persona te fue infiel, vas a empezar a verla como una persona fiel, como una persona que se puede confiar, que se puede creer, que se puede amar y que esta persona ama también. Si de pronto es una persona, ¿sabes?, que abusó, entonces vas a ver esa persona como que al contrario cuida a las personas, es una persona recta, correcta, capaz, ¿sí? Y la vas como poniendo con todas estas virtudes y toda esta luz que esta persona ya es, pero que pues no ha hecho un proceso. Pero si tú estás escuchando este podcast, es porque tú estás en este camino y tú quieres cada día tener algo mejor dentro de ti, y te vas a dar esta capacidad y esta responsabilidad. El hecho de que uno perdone a una persona, no necesariamente tienes que seguir hablando con esta persona. Si tú sientes que fue algo demasiado fuerte, tienes toda la capacidad y el libre albedrío de perdonar a esta persona, pero decir, te perdono, pero no quiero volver a saber nada de ti, y eso está bien. Se me hace también sano e higiénico de la relación para que puedas, sabes, como seguir tu vida y entendiendo como que ya la perdonaste, pero pues tú sigues tu vida por otro lado y ya. Pero obviamente me vas a decir de pronto, oye, pero estamos hablando, no sé, de mi mamá, de un familiar o alguien muy cercano en donde no se te hace como tan fácil. Aquí hay dos cosas. Uno, definitivamente, yo siento que sí es así, es que si tu papá, mamá no son personas
que te den amor, o sea, como que no te proclamen alegría, sino por el contrario, dificultades. Tú tienes toda la posibilidad de alejarte de tus padres y seguir. Yo la verdad siento eso, que uno tiene que estar con las personas que uno le proclamen el bien y le den paz y tranquilidad. Y lo que te decía al principio, y es que tus padres cumplieron con darte la vida. Ya de ahí para adelante es un plus, ¿sí? Ya si no se puede tener una relación, pues definitivamente no se puede y no pasa absolutamente nada. Y la segunda es que hay que aprender a poner límites, porque si tú sigues teniendo una persona narcisista que te trata mal, pues hay que te perdono, pero te pongo este límite, y ahí tú te vas a ir dando cuenta si esta persona cumple o no con este límite para poder seguir teniendo pues la relación estable o sana que tú quieres seguir conservando con esta persona. Pero es súper importante que hagas un trabajo de límites sanos para ti, para que esta energía de dificultad no te siga, sabes, como permeando y poniendo en tela de juicio tu tranquilidad. Y ya para cerrar, recuerda que hay ejercicios, hay temas terapéuticos que te pueden ayudar a transitar el tema del perdón. Puedes hacer literal tratamiento de perdón con tu psicólogo, con tu terapeuta, puedes hacer trabajo de perdón también en constelaciones familiares, puedes también hacer algo tan sencillo como escribir una carta y escribir el perdón hacia esa persona o hacia ti misma, enviártela, quemarla, como liberar todo lo que estés transitando. Y hay muchísimas otras formas también de ayudar a transitar el perdón. Recuerda que el perdón es un camino, no es el fin, porque es un camino, una iniciación que nos pone la vida, y no vas a llegar de A a B de un momento a otro, sino en el momento en que menos te des cuenta, cuando ya has transitado este sendero, te darás cuenta que pudiste perdonar a esta persona y te quitaste un peso de encima. Es más, conozco muchas personas que después de transitar como este camino del perdón, pudieron bajar de peso, les fue mejor en temas financieros, sobre todo algo relacionado con los padres. Pero esto no es como una premisa o un apuro para que tú tengas que hacer todo absolutamente ya, porque al contrario, recuerda que puede ser contraproducente. Todo es un camino, y aquí en este podcast algo importante es que todo pasa por un aprendizaje mayor, y el perdón es un aprendizaje también que nos está dejando la vida, también para mirar cuánto tiempo nos quedamos en un lugar donde no debemos, cuántos límites hemos aprendido a poner con amor, cuánto permitimos que otras personas como que organicen u opinen de nuestras vidas, y cuánto de pronto nos abrimos a personas que definitivamente no lo merecían y aprovecharon esa relación de amistad, o aprovecharon esa sencillez, esa neutralidad, esa vulnerabilidad que pudimos, sabes, como confesarles o compartir para aprovechar. Eso también es una medicina, y es un trabajo de entender hasta qué punto yo puedo abrirme, hasta qué punto puedo compartir, pero sobre todo algo muy importante, aprender a poner límites. Y recuerda que no tienes que perdonar hoy, no tienes que perdonar como te enseñaron, solo súbete en el camino, en el sendero del perdón, y tú te vas a ir dando cuenta cómo vas a ir soltando y liberando a medida que vaya pasando el tiempo, ya con esta conciencia, esta información que compartí el día de hoy. Esa va a ser la medicina el día de hoy, el perdón. Muchas gracias por haberme acompañado en un episodio más de este podcast, Tu Propia Medicina. Para mí es un placer, es un gusto estar un día más contigo, acompañándote con estos temas de vulnerabilidad que nos sirven absolutamente a todos para nuestra mochilita de medicina, de autoconocimiento. Recuerda suscribirte al canal, darle like, compartir a personas que sientes que necesitan esta información para poder ayudarlos en su proceso y en su transitar del perdón. Y nada, nos vemos en un próximo episodio del podcast. Un beso enorme, gracias por estar, bye.